entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Exploremos la lección número 8 de la guía de estudio de la Biblia, titulada El Concilio de Jerusalén. Querido maestro, antes de entrar en materia, quisiera recordarte que la conferencia de New Jersey ha puesto en tus manos la promoción de nuestra campaña de otoño, la última semana de octubre. Del 20 al 27 de octubre tendremos nuestro evangelismo final del año. Esta campaña evangelística continúa nuestro eslogan, que es compartir esperanza. Así que durante el evangelismo de otoño continuaremos compartiendo esperanza, principalmente remarcando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Ahora sí, calibremos los instrumentos para poder aclarar al máximo lo que la lección de esta semana tiene para nosotros. Cuando puedas, busca en la página 96 El sábado enseñaré, donde encontrarás el bosquejo de toda la lección de la semana. De las primeras cosas que debes mencionarle a la clase es que la Asociación General espera que alcancemos los siguientes objetivos con nuestra lección. El primero de ellos, como ya sabes, es saber, observar que el cambio de criterios para integrarse a la familia de la iglesia llegó a ser una experiencia desafiante. El objetivo sentir busca identificarse emocionalmente con la lucha por la aceptación de los que alguna vez se quiso evitar, es decir, los gentiles. El tercer objetivo es hacer, aplicar las lecciones aprendidas sobre el Concilio de Jerusalén. Entremos ahora al ciclo del aprendizaje, nuestro sistema pedagógico en 4 partes: motiva, explora, aplica y crea. Recuerda que ya no estamos recomendando que abordemos como maestros la lección día por día, sino que tomemos estas 4 partes, porque así es que aprende el cerebro humano. Además, el ciclo del aprendizaje te permitirá no solamente verte a ti más profesional, sino que puedes de esta manera edificar el cuerpo de Cristo, al cual, como maestros, hemos sido llamados a construir. Empecemos con motiva, la parte que nos ayuda a introducir la lección y que contesta la pregunta: ¿por qué es importante esta lección para mí? Recuerda que la lección de esta semana está exclusivamente dedicada al Concilio de Jerusalén, basada en Hechos capítulo 15. ¿Cómo podríamos comenzar la lección? Yo lo haría de la siguiente manera. Imagínense, hermanos de la clase, que algunas personas de la iglesia decidan que solo se permitirá el acceso al templo a personas que vengan vestidas de blanco. Imagínense que ellas están paradas en la entrada de la puerta del templo y no están permitiendo el acceso a él a personas que vengan con otro tipo de color. ¿Qué crees que esto causaría en la iglesia? Permítele a la clase hablar al respecto, porque esto nos mostrará la importancia de la lección y nos permitirá introducirla de una manera muy interesante. Después de que hayan pasado de 1 a 3 minutos, estaremos listos para pasar a la sección Explora, que responde a la pregunta: ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? Esta sección está basada en lo que llamamos el comentario de la Biblia, que, como siempre, está dividido prácticamente en 3 partes. La primera de ellas es el debate que produce el Concilio de Jerusalén y está en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 12. En esta primera parte vamos a ubicar a los judaizantes. Lee los 2 primeros versículos de Hechos capítulo 15 y hazle después la siguiente pregunta a los alumnos.
Hechos 15, 1 y 2 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Como pudimos notar en la lectura, se ve que ciertos hermanos a quien nadie les pidió que lo hiciera, llegan a la iglesia de Antioquía provenientes de Jerusalén para causar una discordia sobre el hecho de la circuncisión. La pregunta que quisiera que compartieras con la clase es: ¿qué situaciones similares has visto de personas que, sin autorización alguna, han causado polémica al tratar de imponer sus puntos personales a la iglesia? Permítele a los miembros de tu clase hablar al respecto, porque estamos tocando un tema sensible y sin duda esta situación ocurre con más frecuencia de lo que nos imaginamos. La parte siguiente del primer punto se titula La reunión y está basada en Hechos 15, versículos 4 al 6. El folleto de maestro da una idea muy interesante, y es que al parecer los argumentos de los judaizantes tenían la característica de ser altamente bíblicos. Aquí hay una pregunta muy buena y tiene que ver con ¿por qué es más difícil discernir el error cuando éste está apoyado en textos bíblicos? De otra parte, te invito a leer con la clase los versículos 4 al 6 de Hechos 15, que dice así: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este punto. Después de leer estos versículos podemos notar cómo tan pronto llegan los delegados a Jerusalén, son atendidos, escuchados, tanto ellos como su contraparte. Se reúne a todos los dirigentes, se reúne a los ancianos, llega el pueblo, inclusive parte de los miembros comunes y corrientes, y le dan el tiempo suficiente a cada uno para exponer sus argumentos. Una pregunta muy válida que podríamos decir es: ¿qué nos enseña este incidente de la manera en que nosotros en la actualidad debiéramos abordar las diferencias que se presentan en la iglesia? Lo último que tenemos del debate es la intervención de Pedro. Él les habla a los oyentes de la recién experiencia que había tenido con la visión del lienzo, y al ver a los gentiles familiares de Cornelio recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, en lo que podríamos llamar un Pentecostés gentil. Aunque Pedro no sacó ningún texto bíblico, sino que sencillamente mencionó una experiencia espiritual personal que él había vivido, ¿qué papel entonces debiera tener la experiencia con el Espíritu en la vida de la iglesia? Hazle esta pregunta a los hermanos y permite que la clase pueda conversar al respecto. Entremos ahora al segundo punto, las decisiones. Para este instante es Jacobo el que toma la palabra. Al parecer, él es el dirigente principal en el concilio de Jerusalén y la figura de importancia más preponderante. La manera como se llegó a la decisión final a través de Jacobo es la siguiente. Número 1, él cita la experiencia de Pedro. Número 2, cita las escrituras en el libro de Amós. Y número 3, cita a Moisés, y de ahí entonces saca la decisión definitiva. Vayamos con el primer aspecto. Jacobo cita a Pedro. Esto lo podrás encontrar en los versículos 13 y 14. Aunque es preponderante el hecho de que Jacobo recomienda que se tenga en cuenta la experiencia espiritual que ha tenido Pedro en ocasión de su visita a Cornelio, imagínense ustedes, a unos gentiles todavía no bautizados, hablando en lenguas, siendo esto evidencia del Espíritu Santo. Sin embargo, para Jacobo esto no es el fin del discurso.
¿Qué te enseña eso? Pregúntale a la clase. De los cuidados que debemos tener con las posibles experiencias espirituales dentro de la iglesia. Para enriquecer la conversación al respecto, te invito a que busques Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y lo leas para la clase. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Permítele a la clase opinar sobre el asunto de probar a los espíritus. Y vayamos ahora al segundo aspecto. Jacobo cita al profeta Amós. Lee con tu clase dos textos paralelos. El primero se encuentra en Hechos 15, 16 al 18 y el segundo en Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Vamos con el primero. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Ahora leamos el texto de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Noten, mis queridos maestros, lo que está haciendo Jacobo. En primer lugar, cita la experiencia personal en el Espíritu que tuvo el apóstol Pedro, pero después sus palabras son una cita del libro profético de Amós en el Antiguo Testamento. Entonces el movimiento que hace Jacobo es: valida la experiencia personal de Pedro sobre la base de la Escritura. Pregúntale a la clase si la experiencia personal está por debajo de la Biblia, o si lo que quiere decir en este momento el apóstol Jacobo es que la una se complementa con la otra. Lo último que hace el dirigente principal del Concilio de Jerusalén es citar a Moisés en la Torá. Esto está en los versículos 19 al 21. Estos versículos indican 4 cosas que debía hacer todo gentil que estuviera dispuesto a vivir en el territorio de Israel. Las 4 cosas son: abstenerse de alimentos sacrificados a los ídolos. Número 2, del consumo de sangre. En tercer lugar, del ahogado, es decir, de un animal al que no se le haya drenado toda la sangre. Y número 4, de fornicación, que en realidad significa inmoralidad sexual. La siguiente pregunta que te sugiero que le hagas a la clase es para mí la más importante de todas. ¿Por qué crees tú, pregúntale a los miembros de tu clase, que se liberó a los gentiles de la circuncisión para pertenecer a la iglesia cristiana y no de estas 4 reglamentaciones? Permítele a los miembros de la clase hablar, pero al final quiero que remarques lo siguiente: estas 4 cosas fueron dichas en el pueblo de Israel en el contexto de abandonar la idolatría. Llegamos ahora al tercer punto y el final de nuestro estudio de los conceptos teóricos, y es el comunicado de las decisiones. La primera parte de eso está en el versículo 22 de Hechos 15 y tiene que ver con la delegación. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Después de leer este versículo, pregúntale a la clase: ¿por qué creen ustedes que no solamente se envió una carta y punto, sino que la iglesia se tomó el trabajo de enviar delegados a hablar con los hermanos de Antioquía? Entremos ahora al contenido de la carta enviada. Esta está desde los versículos 23 al 29. Si tú lees el contenido de la carta con la clase, podrás notar
que los redactores de esa carta están altamente interesados en mantener una conversación amable con los que estaban esperando la respuesta. La pregunta es, ¿qué nos indica esto del valor que le daba la iglesia primitiva a las relaciones entre los hermanos? Y lo último de lo que quiero hacer resalte son los resultados de la carta. Si ustedes leen desde los versículos 30 al 35, podrán notar que la respuesta traída por la Comisión de Jerusalén llenó de regocijo, de emoción y de gozo a los hermanos, y que hizo en ellos que se despertara un mayor fervor por la evangelización y el crecimiento de la iglesia. Esto me lleva a pensar en una pregunta que le podríamos hacer a la clase. ¿Qué tan importante debiera ser hoy para nosotros la evangelización y el crecimiento de la iglesia? Permite que los hermanos tomen un tiempo para poder contestar esta pregunta. Los siguientes 10 minutos te recomiendo que lo pases en la sección Aplica y que responde a la pregunta ¿cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? Utiliza para eso las preguntas abiertas que generan participación en los miembros de nuestra clase. La primera de ellas es un ejercicio bastante interesante. Dile a los miembros de la clase que se ubiquen en el Concilio de Jerusalén, que piensen que ellos están escuchando el concilio y las dos opiniones al respecto. Por un lado, los judaizantes con alto contenido de textos bíblicos y por el otro lado, Pedro con una experiencia espiritual. Aún no ha hablado Santiago ni ha hecho las decisiones finales. Solamente los judaizantes y Pedro. Si hubieras estado ahí, ¿por cuál de los dos bandos te hubieras inclinado? Una segunda cuestión es la siguiente. Hay algunos hermanos que prefieren detener el crecimiento de la iglesia en busca de la pureza de la misma. Pregúntale a la clase, ¿cómo puede responderse a una trampa tan sutil como la que presenta esto? La tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué puedes aprender de Hechos 15 que nos muestran la diferencia entre lo que es permanente y lo que es temporal en la Escritura? Y por último, mis amados, aunque ya no tenemos el problema de la circuncisión como requisito para ingresar a la iglesia, pregúntale a la clase ¿qué situaciones similares enfrenta la iglesia actualmente? Ahora te invito a utilizar los últimos 2 minutos del repaso de la lección de escuela sabática para la sección Crea. ¿Qué debo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? Esta es la tarea que le dejamos a los miembros para que desarrollen cada uno de ellos en sus casas. Y el desafío que propongo que le hagas a los miembros de tu clase es que le digas que en sus devociones personales, cada uno de ellos haga un autoanálisis de las cosas que podrían a ellos convertirlos en fariseos y judaizantes del siglo XXI. Anímalos a realizar una lista que sea sola y exclusivamente para ellos. Ahora concluye en unos pocos segundos con la lección. Puedes usar el resumen que está en la página 96 o diciendo algo como esto. El Concilio de Jerusalén nos enseña a resolver los problemas internos de la iglesia siguiendo estos 3 pasos. Número 1, escuchando todos los argumentos. Número 2, valorando la experiencia espiritual. Y número 3, cimentándose en la revelación bíblica. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Espero haberte dejado una que otra herramienta para que puedas navegar por la lección el próximo sábado. Y recuerda que nosotros continuamos hasta que Cristo venga compartiendo esperanza. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.